Vamos a ver el transitorio de carga y descarga de un condensador. Cómo se carga y descarga el condensador. Bueno, pues si partimos de ese esquema, cuando colocamos el interruptor en la posición B, pues empieza a fluir corriente desde la batería, pasa por la resistencia y empieza a cargar el condensador. Igualmente, inicialmente, la intensidad será máxima. O sea, al principio cuando se pone a cargar la intensidad es máxima, disminuyendo progresivamente según se va cargando el condensador hasta que se hace nula cuando se alcanza la carga total. Este fenómeno es análogo al inflado de un neumático. ¿Vale? Cuando empezamos a inflar el neumático, el caudal será máximo, ya que la presión dentro del neumático es nula. Según se va inflando la presión, dentro del neumático crece, por lo que disminuye la diferencia de presiones y por tanto el caudal. Cuando la presión dentro del neumático se iguale con la del inflador, el caudal de aire será nulo. Entonces no podemos introducir más aire a no ser que aumentemos la presión del inflador. Pues en un condensador pasa algo parecido. Según se van acumulando electrones en las placas, va subiendo la diferencia de tensión entre ambas, oponiéndose al paso de electrones. Bueno, la carga y descarga de un condensador se hace verificando esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de carga de un condensador. Entonces, Vc es la tensión del condensador en cada instante, en voltios. V, la tensión de batería. E es el número E, menos T, este T es el tiempo en milisegundos y la T mayúscula es la constante de tiempo, también en milisegundos. Vale, la constante de tiempo, ¿vale? En un condensador es la resistencia por la capacidad. La constante de tiempo, por ejemplo, si la queremos en milisegundos, en este caso, pues la resistencia de la resistencia que está en serie con el condensador la pondremos en ohmios y la capacidad del condensador en milifaradios. Y entonces la constante de tiempo nos saldrá en milisegundos. Bueno, volvemos a la ecuación de carga. Entonces, la carga de un condensador sigue esta curva. ¿Vale? Entonces, vemos eso, que cuando el tiempo t es 0, la tensión en bornes del condensador también es 0. Y en los primeros instantes, es decir, en un t, ¿vale? En lo que es la constante de tiempo que veíamos aquí, se carga el 63,2% del condensador. Es decir, que en los primeros instantes vemos que sube muy rápidamente el porcentaje de carga, pero cuanto más cerca de la carga total se encuentra el condensador, más lentamente va subiendo, subirá la tensión. La rapidez de todo el proceso depende de la constante de tiempo t. ¿Vale? Y la rapidez entonces con la que se carga o descarga un condensador depende de esta constante t y que hemos dicho que depende de la capacidad y de la resistencia que tenga conectada en serie. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador, pues mayor será el tiempo que tarde en cargarse o llenarse de electrones. Y cuanto mayor sea la resistencia que tenga conectada en serie el condensador, pues menor será la intensidad que circule y mayor el tiempo de carga o descarga de ese condensador. Entonces, como hemos dicho antes, la constante de tiempo es la resistencia que tiene en serie el condensador por la capacidad del condensador. La constante de tiempo es el tiempo que tarda el condensador en cargarse al 63,2% de su capacidad total. ¿Vale? Que hemos visto que está aquí. En T, ¿vale? Se ha cargado el 63,2% de la capacidad total. Dado que según la ecuación exponencial del proceso de carga del condensador jamás alcanzaría la carga total, porque aquí tenemos una asíntota y no llegaría nunca a cargarse totalmente, ya que cuanto más se acerca a esta, más lentamente se carga.
Se ha establecido que el condensador se encuentra totalmente cargado a efectos prácticos cuando ha transcurrido un tiempo de 5 veces la constante de tiempo. 5T. En 5T ya el condensador se considera que está cargado al 100%. Ahora, en este circuito que hemos visto antes, vamos a colocar el interruptor en la posición C. Es decir, es como desconecto el condensador de la batería. Entonces, en este instante que desconecto el condensador de la batería, el condensador empezará a descargarse. En este sentido. ¿Vale? Empezará a descargarse. Si cuando estaba en la posición B, aquí estaba el positivo de batería, aquí en este lado se habrán acumulado cargas positivas y en el lado contrario, en esta placa, cargas negativas. Cuando yo pongo ese interruptor en la posición C, pues si la corriente va de positivo a negativo, digamos que tendrá esta circulación de positivos que hay aquí acumulados hacia el otro lado y el condensador se irá descargando. Vale. Entonces aquí, igual que en la descarga lo mismo. Al principio la intensidad de descarga será máxima y proporcional a la tensión alcanzada en el condensador. Según el condensador se va descargando, la tensión en sus bornes va disminuyendo, por lo que la intensidad que suministra también lo hará. Cuando el condensador esté totalmente descargado, no circulará ninguna intensidad. Y el proceso de descarga es similar al de carga y responde a esta ecuación exponencial. Vale. Lo mismo que antes, se considera que el condensador se ha descargado totalmente cuando ha transcurrido un tiempo igual a 5 veces la constante de tiempo. Vale, esta sería la curva de descarga del condensador. Pues cuando ha transcurrido 5T es cuando el condensador tiene 0% de carga, estará descargado totalmente. Aquí vemos como al principio, igual que la carga, la descarga igual. Se descarga al principio muy rápidamente y luego cada vez se va descargando más despacio. En 5T estará totalmente descargado. Si sustituimos este resistor fijo conectado en serie con el condensador, es decir, esta resistencia, si sustituimos esta resistencia en serie con el condensador por un reostato, es decir, por una resistencia variable en la que yo puedo cambiar el valor de esa resistencia, pues tendremos que aquí puedo controlar el tiempo, puedo cambiar el tiempo que tarda en cargarse y descargarse el condensador. ¿Vale? A estos circuitos se les llama circuito temporizado o de retardo. Vale, a estos circuitos se les llama circuitos, hemos dicho, temporizados o retardo. Generalmente lo que hay es en paralelo tendría una bombilla conectada, de manera que cuando yo desconecto el interruptor, abro el circuito, se descargaría el condensador e iluminaría una bombilla un determinado tiempo, ¿vale? Según sea esa resistencia y esa capacidad del condensador. Bueno, como hemos visto, cuando el condensador está totalmente cargado, la tensión adquirida en sus bornes será igual, pero de sentido opuesto a la tensión de la batería. Esto hace que la intensidad que circula por la rama donde se encuentra el condensador sea nula. ¿Vale? Cuando está totalmente cargado, no circula ninguna intensidad. Una vez que ha transcurrido un tiempo igual a 5T y se ha alcanzado la carga total, el condensador se comportará como un circuito abierto. Por ahí no circula nada por el condensador. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en este condensador, con esta resistencia, cuando esté totalmente cargado, ¿vale? Por esta rama, no va a circular ninguna intensidad. Entonces, para resolver un circuito con condensadores y resistencias, una vez que ha transcurrido el transitorio de carga de los condensadores, procederemos como sigue. Es decir, ¿cómo procederemos? Pues en primer lugar, eliminaremos del circuito todos los elementos que se encuentren en serie con el condensador. ¿Vale? Pues aquí, de este circuito, eliminaríamos esta resistencia en serie, porque por aquí, cuando esté cargado totalmente, no va a circular ninguna intensidad. Bueno, en este caso el circuito que nos queda, pues sería muy sencillo. Nos quedarían la batería con esta resistencia, la resistencia R1 en serie con R3. Bueno, pues para calcular
La intensidad, pues la intensidad es V partido por R, V es 10 y R, como están en serie, se suman. Por lo tanto, la intensidad que circula por ese circuito sería 25 miliamperios. La caída de tensión en cada resistencia pues es I por R según la ley de Ohm y sería de la caída de tensión de la resistencia 1, pues sería la intensidad que acabamos de hallar por el valor de la resistencia 1, que serían 2,5 voltios. La caída de tensión de la resistencia 2 sería 0, porque hemos dicho que por aquí no circula ninguna intensidad cuando este condensador está cargado totalmente, por lo tanto aquí no hay caída de tensión. Y la caída de tensión en la resistencia 3 pues será I por R3, ¿vale? Que es 0,025 amperios por los 300 ohmios, 7,5 voltios. Bueno, pues esto para resolver circuitos en los que hay condensadores. Vamos a ver la comprobación de condensadores. Bueno, pues si la tensión aplicada a un condensador es superior a su tensión nominal, su dieléctrico se dañará al perforarse. No podemos sobrepasar la tensión nominal. Si la superamos, del condensador, si la superamos, pues los electrones atravesarán. ¿Vale? Entonces decimos que el condensador está cortocircuitado. Cuando esto sucede, pues el condensador no puede almacenar carga y entonces lo debemos sustituir por otro. Los condensadores también se pueden quedar en circuito abierto. Pues si uno de los terminales del condensador se separa de las placas, pues no podremos cargar las placas y por tanto tampoco almacenará carga y habrá que cambiar el condensador por otro. Bueno, pues para detectar fallos, pues lo que empleamos es un polímetro en la función de ohmios. Entonces, el ohmiómetro aplica tensión entre sus terminales y en función de la intensidad que circula, calcula la resistencia del circuito al que se conecta. Por tanto, siempre que yo uso el polímetro en la función de resistencias, se deberá desconectar el elemento del circuito para que la fuente de alimentación del circuito no interfiera con la medición. Cuando vamos a medir una resistencia con el polímetro, podemos seleccionar distintas escalas. En función de qué escala seleccione, se conecta en serie con la pila del voltímetro una resistencia de mayor o menor tensión. Para comprobar un condensador se seleccionará la mayor escala que tenga el polímetro, es decir, seleccionamos la escala de megaohmios, ya que será la que conecte la resistencia de mayor valor óhmico. Y esto se hace porque al conectar los bornes del polímetro al condensador, la constante de tiempo sea lo más grande posible. Vale, conecta la resistencia más grande y así la constante de tiempo es la más grande posible. De esta manera podemos apreciar cómo varía la oposición que presenta el condensador al paso de corriente según se va cargando. El condensador estará totalmente cargado cuando la tensión en sus bornes se iguala con la tensión de la pila que monte el polímetro. Bueno, pues cuando se va a comprobar un condensador, lo primero que tenemos que hacer es descargarlo. Entonces lo que hacemos es cortocircuitar sus terminales. Una vez que tengo el condensador descargado, pues le conecto el polímetro. Vale. Conectamos el polímetro. Entonces aquí, si el condensador está en buen estado, yo le conecto el polímetro y entonces si el condensador está en buen estado, justo cuando lo conectamos, el ohmiómetro me va a dar una resistencia 0, porque deja pasar muy fácilmente la corriente, no opone resistencia al paso de corriente, por lo tanto, en un primer momento me va a dar una resistencia 0. Y esa resistencia irá aumentando progresivamente según el condensador se va cargando, hasta que se hace tan grande, ¿vale?, que ya el polímetro ya no es capaz de medirla, ¿vale? Nos daría infinito. O en el polímetro
Esto sería si fuera analógico, si es digital, en el polímetro me aparecerá un 1. Entonces lo que vemos con esto es cómo va disminuyendo la intensidad según se va cargando el condensador, hasta que esa intensidad se hace nula, se queda el circuito abierto y por lo tanto pues me da la resistencia infinita. Vale. Si el condensador está cortocircuitado, cuando conectamos el ohmiómetro la resistencia se hace nula, pero a continuación no aumenta o lo hace muy poco o lo hace levemente. En el primer caso hablaríamos de un cortocircuito total debido a que las placas hacen contacto directo, mientras que en el segundo caso se trataría de un cortocircuito parcial, provocado por el dieléctrico perforado o deteriorado. Vale. Esto cuando está cortocircuitado. Cuando está en circuito abierto, que hemos visto que era cuando los terminales de conexión del condensador se han soltado de la placa del condensador, pues cuando conectamos el ohmiómetro la resistencia permanecerá en los valores más altos de resistencia en todo momento. ¿Vale? Resistencia infinita. Cuando comprobamos condensadores electrolíticos, debemos tener en cuenta su polaridad y que su dieléctrico es tan fino que puede tener una resistencia de tan solo cientos de kiloohmios. Por tanto, si al comprobar estos condensadores observamos que la resistencia no sube de este valor, no quiere decir que estén parcialmente cortocircuitados, sino que simplemente la resistencia de su dieléctrico tiene ese valor.